Pues miren, el tecolote ha existido desde la antigüedad. Nuestros abuelos han retomado sus cualidades. Sí, es cierto. Actualmente, inclusive de manera despectiva, hasta dicen cuando canta tecolote y el indio muere. Una vez así me lo decían, le digo, pero no tan solo el indio muere, también el anahuaca muere. Tal vez allá en la India también Leo canta el tecolote, pero aquí también canta el tecolote. El anahuacan le digo. Y no importa tu color. Ojo, le digo. Pero la muerte no es el final. Nos enseñan a tenerle miedo a la muerte, nos enseña la religión católica o las otras religiones. Nuestros abuelos, ellos, para ellos la muerte era un honor, morir por una causa, que vivir sin objetivos, ¿no? Entonces este tecolote es un sabio. Les hablaba yo del tlaca tecolote. Tlacatl, tecolote. Tlacatl es persona. Tecolote, tecolote. El hombre búho. El hombre búho sabía sahumar. Agarras tu sahumerio, sahumas para limpiar espiritualmente a los demás. Agarras unas hierbitas que también vamos a utilizarlo. Por ejemplo, el epazote. Tiene un sinfín de aplicaciones el epazote. Inclusive para los niños que no aprenden, no retienen la información, masticar epazote es una buena forma de aprender. El epazote para curar este trabajo que te lo hacen como de envidia. El epazote como té es muy bueno para el trabajo de la parte y de los intestinos. El epazote como ingrediente para la comida es muy delicioso. Entonces, el simple epazote. El epazote lo secas, lo mezclas con tepescohuite, lo mezclas, pues aquí tenemos un poco de carne de serpiente, de cascabel, lo regalaron los abuelos, lo mueles con un poco de cannabis, con un poquitito de piedras bien molidas de río, lo conviertes en polvo, como ese polvo, como esa que llamamos el peyotito, también se puede aplicar de esa manera. Algunos lo conocen como ayahuasca. Te potencializa para que puedas enfocar tu visión. Entonces, son muchas cosas, son muchas aplicaciones, pero Con el tepescohuite. espiritual. Inclusive el cannabis en la actualidad en los círculos, en el círculo que se conforman, los abuelos tienen su cannabis. Y no es de sorprenderse de fumar un poco con todos los demás. Es algo ceremonial. Me decía un compañero, ¿y tú lo haces? Pues soy parte del círculo, ¿no? Bueno, entonces, pero no es como para volverte adicto ni volverte, no, es para el trabajo espiritual. Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Bienvenidos a los compañeros y a las compañeras que el día de ayer, pues posiblemente no pudieron estar, pero me da gusto que el día de hoy estén aquí con nosotros nuevamente. Les decía yo de la observación, la vela. Esperemos que ustedes ejerciten lo de la vela, que lo platicaríamos el próximo sábado. Algunos ya lo saben, ya les he dicho. Bienvenida compañera Leticia, compañero Martín, compañero Ramón, compañera Nancy. La vela, ocúpenlo para concentrarse, para poner en blanco esta mente que a veces nos perturba en nuestro camino. Prendan la velita, prendan la vela y vean solo la flama. Y háblenle, pero no le hablen con la voz. Háblenle con la mente y con el corazón. Háganlo. No se pongan barreras. Yo les anticipo. Ese cuando alguien nos dice, ¿cómo lo voy a hacer yo? No, háganlo, háganlo.
hablen con ahí está el abuelito fuego. Me acuerdo que en el chat me comentaba un compañero y el fuego tiene que ser interior o exterior. Al estar interior, en el interior puede ser con una vela. Para los que vivimos en el pueblo, tenemos nosotros nuestro tlecuil, el fogón. Ahí ponen las tortillas y tú te pones ahí a platicar con el fuego. Nuestros abuelos, yo me acuerdo bien con mi papá, mi abuelito, nos contaban cuentos alrededor de ese tlecuil. Aquí mi mamá está echando las memelitas, hirviendo los frijolitos, haciendo la salsita. Y aquí el abuelo tenemos nuestro cafecito, nuestro atolito, y nos empezaba a contar estos cuentos tan hermosos que quiero compartir. Creo que algunos ya se los compartía, pero es un poquito corto, es el del puerquito. Y ojo, no vayan a hacer ustedes ese puerquito, pero ahorita les voy a decir por qué. Entonces, alrededor de ese fuego, tú le puedes hablarle al fuego, al abuelito. ¿Se quieren limpiar emocionalmente? Háganlo. Así es. La velita responde con el movimiento que hace. Te platica, te habla. Es la parte de la espiritualidad. Saber observar, saber entender el idioma que los demás no lo pueden hacer. ¿Sí? Ahora, ¿se quieren limpiar emocionalmente? Agarren una hojita, una florecita, lo que ustedes tengan a la mano. Límpiense y ofréndele. Abuelo, esto no es para mí, te lo ofrendo a ti. Llévatelo, purifícame, limpia mi tonal, limpia mi náhuatl. Ahora bien, pero si quieren ustedes eliminar algo, yo lo he hecho, he pasado por situaciones muy duras, pero no imposibles de superar. Lo anoto en un papelito, lo enrollo y le digo, abuelo, te lo ofrendo. A mí no me sirve, no me deja volar. Te lo doy. Por favor, recíbelo. Él lo purifica. Pues bien, no los voy a hacer esperar el día de hoy. Tenemos 2 horas y los vamos a aprovechar al máximo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para los compañeros que se integran de manera muy rápida al recordatorio. Y ya que si ustedes, de los compañeros que se integran, dicen, pues es que nosotros necesitamos una sesión para que nos comparta lo que ya vieron y nosotros no lo hemos visto. No hay ningún problema. Nos ponemos de acuerdo y hacemos ese repaso. ¿Sí? Pues bien, creo que ya les conté, pero les voy a contar directamente en español. Está en forma bilingüe, lo voy a grabar y se los voy a compartir para que practiquen con el oído. Dice que en un pueblo muy conocido aquí en la región de la montaña, cuentan los abuelos, que vivía un señor con su esposa, tenía sus animalitos, una granjita que amarraba al burrito, que al lado amarraba el puerquito. Un día, el señor le dice a su mujer, vámonos mujer, vamos a traer leña. Se acercaba a esta fiesta que acaba de pasar el día de nuestros ancestros. Entonces era a inicios del mes de octubre y le dice, oye, es mujer, yo estoy muy preocupado. Iba platicando en el camino. ¿Pero por qué, viejo? Pues mira, se acerca la fiesta de nuestros abuelos y no tengo con qué comprar lo que vamos a necesitar para nuestra ofrenda. Dice, no te preocupes, no te preocupes, ya sé cuál es la solución. ¿Te acuerdas que hace 8 meses compramos el puerquito pequeñito? Ah, sí, con el compadre. Ya está gordito. Ya lo he medido, ya he visto. La mitad de la carne lo vamos a vender y la mitad de la carne lo vamos a comer en pozole, en tamales, en mole, en carnitas, en todo lo que podamos consumir. Y el burrito iba escuchando. Iba muy atento este burrito. Iba escuchando. Caramba. Se puso triste. Dice, mi amigo, mi hermano. Regresando de ir a traer leña, el burrito llega y encuentra al puerquito durmiendo, roncando y le dice, amigo, despierta.
Dice, no me molestes, burrito, déjame dormir, que no estás viendo que estoy en mi siesta. Bueno, te escucho ya que me despertaste. Bueno, amigo, despierta. A fines de este mes te van a comer. Mira, si gustas, yo te ayudo a escaparte. Yo te digo los caminos, me sigues y yo te enseño los caminos para que vayas lejos de aquí, nadie te coma. Dice, de acuerdo, burro, muy bien. Así me demuestras tu lealtad como amigo. Muy bien, envidioso. Pasa que tú, como no te dan de comer como a mí, quieres que yo me vaya. ¿Quieres comer lo que yo como? Fíjate, te voy a explicar, burro, es que eres un burrito, por eso no me entiendes. Mira, a mí me dan de comer 3 veces al día la comida que comen nuestros amos, pero tú, un manojito de zacate seco te tiran, ¿verdad? Por eso, porque no te dan maíz, no te dan tortilla, ¿verdad que por eso me tienes envidia? Mal amigo, ya no me hables. ¿Se molestó? Se acostó a dormir. Pasado el tiempo, faltaba una semana para que ya lo ejecutaran al marranito. Y nuevamente escucha el señor con la señora, le dice, oye, sí, nuestro puerquito cada vez se pone mejor, ¿no? Está más gordito. Oye, pero van a venir nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros compadres. ¿Qué te parece si preparamos pozole? En la mañana y a mediodía haces tamales. En la cena, ¿qué te parece si hacemos taquitos de carnitas para nuestros ancestros? Dice, sí, pero hay que adelantar para matarlo, porque necesitamos vender la carne para comprar la vela, para comprar todo lo que utilizaremos ahí. El copal yo ya lo junté en el campo, pero necesitamos la vela, que necesitamos comprarlo con el vecino. Bueno, se acerca el día, nuevamente regresa el burrito y le dice, oye, marranito, disculpe que te moleste, pero nuevamente escuché que te van a matar. Dice, mira, burro, no me molestes, por favor, déjame dormir. Deja que los consentidos descansen. Ándale, vete, envidioso. En la madrugada de ese día, cuando lo iban a matar, el burro aún así le dice, puerquito, despierta, puerquito, ve la olla que puso la señora. Enorme la olla, en los pueblos ponen una olla enorme con agua caliente y hirviendo para pelar a la gente. Dice, con eso te van a pelar. Ve al amo, que con sus hijos están afilando el cuchillo, el machete, la hacha para que descuarticen tu carne. Y el puerquito dice, burro, déjame en paz. Esa agua que ves que están calentando, con eso me van a bañar. ¿No ves que hace frío? No quieren que yo me enferme. Y esos cuchillos, esos utensilios que ves que están afilando, es para que limpien mis pezuñas, es que pues están sucias. Pasa el tiempo, ve el puerquito, se acercan el señor, la señora con su bandeja para atajar la sangre de la ejecución, y entonces lo amarran y dice el puerquito, burro, ¿qué me van a hacer? Yo te lo dije, hermanito. Van y empieza a gritar el marranito, ayúdame, burro, ayúdame. ¿Acaso no somos amigos? Le dijo el burro, movió sus orejitas y dijo, caramba, eres más burro que yo. No te lo dije. Y ahí quedó este burrito triste. Dice, bueno, ¿por qué no me escucho? La enseñanza que nos da este cuentito, que tenemos amigos que nos dan buenos consejos, pero nos convertimos en ese puerquito. Ahora sí les digo por qué. Porque no queremos escuchar ni por nuestro beneficio. Alguna vez en nuestra vida hemos jugado el papel del puerquito. Y los abuelos dicen, ten cuidado, no seas como el puerquito, escucha los buenos consejos de los que realmente te estiman, ¿no? Pero bueno, ya que estamos la gran mayoría del día de hoy, vamos a iniciar con la clase de la gramática del día de hoy, sin antes darle la bienvenida a la compañera Marilú, Rosa María. Penalti, penalti. Panolti noknitzin, kenteneme tehuatzin, nochicuali, Vale. quema noknitzin.
Sí. Bueno, aquí el comentario que nos hace el compañero Martín, me parece. Sí, sí, la Poyahualtín, buenas noches. Sí, la velita de hecho nos habla, la velita nos comunica, pero debemos saber leerlos. Hay un arte que se llama también leer la vela. Es una forma de trabajar con lo de la velita. Ujú. Pues bien, vamos a iniciar el día de hoy con esta clase de recordatorio, ¿sí? Hemos avanzado muy poco. Yo les aseguro que hemos avanzado poco, pero lo poquitito que vayamos aprendiendo hay que practicarlo y no se me desesperen. Algunos me dicen, es que no entiendo las conversaciones que usted escribe en el chat. Sí, pero vamos practicándolo, ¿no? Vimos el prefijo de sujeto que es el ni, ¿no? Que va junto al verbo siempre. Aquí está, miren, ni, que se refiere a yo. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy feliz, este ni como el del B de la parte partícula de estar. Ni paqui, ¿no? Ni paqui, estoy feliz. Como cuando le pregunto a alguno de los compañeros, ¿qué nontica? ¿Cómo estás? Puede contestar así, ni paqui. Ajá. ¿Sí? ¿Qué nontica? Esto va junto. ¿Cómo estás? Permíteme. ¿Qué nontica? Ni paqui. Estoy feliz, ¿no? Eso es lo que vamos a practicar en estos días. Ni paqui. Ni paqui. La otra palabra que vamos a utilizarlo, y pampa. Como esta parte de porque. Ni nemi. Ni nemi. Ayer yo ya se los decía de ni nemi. Porque estoy vivo. Ajá. ¿Qué notica? Ni paqui pampa ni nemi. Estoy feliz porque estoy vivo. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué están felices si es que están vivos? ¿Hay algo de diferente? ¿Hay una diferencia, creen ustedes, si yo digo, ni paqui pampa ni nemi, estoy feliz porque estoy vivo? Hay personas pesimistas que dicen, ya quisiera morirme, esta vida no. Esta vida no me está gustando como lo estoy viviendo. Esta es parte de una filosofía, ni paqui pampa ni nemi. Estoy feliz porque estoy vivo. ¿Sí? Pudiéramos tener, nos pueden tener en esta reliquia. A mí me lo regalaron en una ceremonia. Sí, a lo mejor lo pueden llegar a percibir, ¿qué es? Es este que la tengo en mi mano aquí. Cascabel. Es el cascabel de una serpiente y cada uno, cada cuentita representa un año. Entonces, ahorita y les voy a decir por qué les digo esto. Este animalito tenía un se, ome, ye, nahui, macuili, chicuase, chicome. Chicome Shuit. Tenía 7 años cuando lo mataron. Lo mataron porque se la pasaba comiendo las gallinas del vecino, es lo que me dijo el señor. Dice, pero se lo regalo. Le digo, ¿por qué? Porque bueno, a usted lo he visto que valora mucho estas cosas. Le digo, bueno, lo aguardé. Lo aguardé, pero no me acordaba dónde lo puse. Así se me perdió uno. En esta ceremonia muy reciente, uno de los abuelos me lo regaló, me dice, ten, esto lo perdiste tú. Digo, pues no, no lo perdí, sí lo perdiste. Búscalo y no lo encontrarás, pero te lo regreso. Bueno, es algo que no supe cómo
como sucedió porque ya lo tenía, pero él me lo volvió a regresar. Regresando con esta frase, estoy feliz porque estoy vivo, porque respiro, porque el día de hoy algunos tienen cáncer y esta noche se van a morir. En este minuto están muriendo. Y esa es la profundidad de la palabra. Ni paqui pampaninemi. Estoy feliz o soy feliz porque estoy vivo. Ujú. Entonces, esta partícula lo podemos utilizarlo. Ni paqui. Por ejemplo, yo les compartía en el grupo choca. La palabra choca es el verbo llorar. Ajá. ¿Cómo diría entonces o cómo lo escribiría yo para decir yo lloro? Ni choca. Ujú. Ni choca. Ni choca. Y pampa, ¿por qué lloro? Ajá. Ni choca y pampa. ¿Lloro por qué? ¿Por qué lloran? ¿O por qué lloramos más bien? Ujú. ¿Por qué lloramos? Pues puede ser por la muerte de algún ser querido. ¿O porque voy a morir? Sí, buena respuesta. Ni paqui, pampa, ni miquis. Muy buena respuesta. O pampa o miki. Yaca. Porque murió alguien. Ni miquis está en futuro, ¿eh? Permíteme. La palabra ni miquis, moriré. La grafía S, esta grafía S, es partícula de futuro, ni miquis. ¿Por qué voy a morir? Ahora bien, ¿por qué van a llorar? La felicidad también. Ujú. También podemos llorar de felicidad, por supuesto. Ni choca pampanipaki. A eso también quería llegar, ni choca pampanipaki. Ni choca pampanipaki. Lloro porque, pues, de felicidad, porque estoy feliz. O de risa también. O de risa. Y ahí donde dice, ni pac, ni pacmiki. ¿Se acuerdan de esta partícula cuando decíamos nosotros? De pacmiki. Me muero, dice, me muero de risa, pero con esa intensidad. Ni pacmiki, me muero de felicidad. Ni huetzkamiki, ni huetzkamiki. Río, muero con esa intensidad de risa. Puede ser reír, pero bueno. Regresando, ni choca pampa ni miquis. ¿Por qué lloran? Porque van a morir. Si tampoco lo sabemos vivir la vida. Ni choca pampa ni miquis. Ajá. O ni choca pampa o yaca. Lloro porque murió alguien. ¿Por qué le lloramos? Si en vida ni lo saludábamos. Si en vida ni lo queríamos ver. He ahí la reflexión. He ahí lo que les decía ayer. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Ustedes, si mueren hoy, se irán felices? Díganme ustedes. ¿Y por qué van a irse muy felices? ¿Realmente sabemos vivir la vida? ¿Por qué? ¿No? Bueno, se los dejo de tarea. Si yo fuera el creador del universo, el día de hoy, compañera Imelda, lo siento mucho, ya no vas a estar en este plano. Vámonos, tienes que ir a Mixlán, al otro plano, al valle del eterno descanso, o de la transformación, de la transmutación.
¿Se iría contenta? Lo primero que pienso es en mis hijos y quizás no. ¿Pero le pertenece? Yo sé que no. He ahí, con esta simple frase, cuando decimos ni choca y pampanimiquis, lloro porque voy a morir. Es precisamente esa frase que nos debe de poner a reflexionarnos. Ujú. Para nosotros la muerte no es el final. Son 9 niveles, lo platicábamos en una charla muy recientemente. Son 9 niveles a donde tenemos que ir. El primer nivel nos descuintlan el lugar de los perritos. Nos ayuda a cruzar nuestro animalito, el perrito. Eso sí, en vida quisimos a los animalitos. Y si no quisimos, pues vas a andar vagando ahí, dicen los abuelos, hasta que encuentres que algún perrito se compadezca de ti y te quiera cruzar al otro lado. No debemos de tenerle miedo a la muerte porque para eso debemos de vivir Nikan, Ashkan, Wanikan. Apréndenselo esto porque lo vamos a estar manejando en la parte de los señores de la noche. Ashkan, Wanikan. Algunos ya son muy expertos esto de Ashkan, Wanikan porque yo he sido muy repetitivo. Alguien Ashkanguanica. nos ayuda. Ashkan, Wanikan. Ok. Uh-huh. ¿Alguien me podría apoyar? ¿Qué es Ashkan Wanika? No la traducción literal, no. La traducción filosófica. Que Ashkan quiere decir ahora y aquí. O el aquí y ahora. Son 3 palabritas, pero contiene mucho. Y lo podemos a completar. Ashkan Wanikan Shinemi. Shinemi. Nemi. Ajá. ¿Sí? Ashkan Wanikan Shinemi. Ashkan Wanikan Shinemi Leticia. Ashkan Wanikan Shinemi Luis. Ashkan Wanikan Shinemi Ramón, Shinemi Oscar, Shinemi Martín, Shinemi Nancy, Shinemi Rosa María. Shinemi Oscar. Ashkan Wanikan Shinemi. Aunque nos aprendamos 2 frases el día de hoy, pero sepamos qué es lo que nos dice. Nos dice ahora y aquí vive. Y tiene consecuencia lo de la muerte. Bueno, nos dice que vivamos este momento. Ahorita que son, bueno, está mal la hora, 8:31 del día 5 de noviembre del año 2022, no se va a volver a repetir para ustedes, ni para mí, para ninguno de nosotros. Por lo tanto, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo mientras estamos respirando, porque la muerte va a llegar. Hoy nos va a llegar la muerte. Hoy. Así, bueno, es que es pesimista, ¿no? Cuando nos morimos, perdón, cuando nos dormimos, morimos. Cuando nos acostemos, quizá al lado de nuestra pareja, quizá solos, quizá con nuestra mascota, pero en ese momento nos vamos a morir. Vamos a seguir respirando, pero nos vamos a morir. No sabemos. Nadie ni nada nos garantiza que mañana vamos a abrir. Cuando abrimos los ojos, el mismo día, la misma pareja, el mismo trabajo, el mismo jefe. ¿Por qué? Eso nos dice Ashkan Wanika Shinemi. El aquí, vive el aquí y ahora, no mañana, ahorita, ahorita. Ahorita dile a las personas que los quieres, que los amas, que los estimas, que son importantes para ti. Ama, Ashan, ahorita, no mañana. Mañana no sabes si vas a despertar.
Esa es la filosofía de esa frase. El día de hoy abrazo, el día de hoy le digo a alguien, te quiero, te estimo, eres importante para mí. El día de hoy. Quiero que lo escuche. No cuando ya murió. Cuando ya murió lo abrazas, le llevas una corona de flores, le llevas un cartón de cervezas, le llevas botellas de tequila. ¿Para qué? Ya no los va a disfrutar. Eso es Ashkanwanika. Shinemi. La partícula shi, recuerden, los que ya vimos en la clase, es una exhortación, es el imperativo, una orden. Shinemi, vive o vívelo. ¿Por qué tienes miedo de morir? Nadie es eterno. ¿Sí? Bueno, esa es la pequeña frase que el día de hoy les quiero comentar y unirnos a esta parte del repaso. Nehua, yo, que el prefijo de sujeto es ni choca, yo lloro. Nik, oni, yo bebo. Ni kochi, yo duermo. Ni miki, yo muero. ¿No? Aquí miren está. Para decir tú, ti choca, tú lloras. Aquí miren donde está la frase que les puse. Ti choca. Ti choca es la O. Tú lloras. Tú lloras. Ti choca. La lengua náhuatl es aglutinante. No vamos a separar la partícula ti. No lo vamos a separar. Va junto. Ese es el prefijo de sujeto. Ti choca. Pero en español se separa. Tú lloras. Esa es la interpretación. Tú lloras. Pero si lo queremos traducir de manera literal, con este ejemplo, tú llorar. Tú llorar. Eso es lo que está diciendo Tichoca, tú llorar. Pero lo vamos a interpretar tú lloras, porque en la gramática de la lengua castellana, español de México, no existe tú llorar, existe tú lloras. Ojo, hay que tener muy en cuenta eso cuando nosotros escribamos. ¿Sí? Bueno, entonces, esos son. Y hay uno, ella, por ejemplo, choca, nada más si choca, él o ella llora. Luis choca, Luis llora. No utilizamos ningún prefijo. Luis choca, Luis ita. Muy bien. Eso es lo que yo les puedo compartir de hoy. Los posesivos, prefijo de objeto. Nech, me, nechmaca. ¿Se acuerdan de maca? ¿Qué verbo es maca? Maca. Dar. ¿Qué más? Socamati, dar. Es el verbo dar. Y si yo digo nechmaca. Si yo digo nechmaca. Nechmaca. Se. Nechmaca se. Itzcuintli. ¿Qué estaría yo diciendo? Nechmaca se itzcuintli. Dame un perro. ¿Qué más? Sí, dame un perro. Pero no estoy dando una orden. Pero si yo quiero dar una orden, ¿qué le tengo que agregar? ¿Se acuerdan? Sí. 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 She. ¿Melawak? Tazokamate, Nancy. She. She nechmaka seitzcuintle. Ya estoy con esta partícula que le estoy agregando. Estoy dando una orden. She nechmaka seitzcuintle. Dame un perro. Ya es una orden, ¿no? Y nada más nechmaka como que hay duda de que lo estoy ordenando. O si quiero le doy, si no, no. Pero con la partícula she es una orden, es una petición. Vamos, dámelo, ¿no? ¿Cómo diría entonces? Dame agua.
Dame agua, Rosa María. UH. Rosa María. Ujú. Vamos a utilizar lo mismo el del verbo dar. Ajá. ¿Se acuerdan cómo se dice agua en náhuatl? Xinechmaca atl Leticia. ¿Qué más? ¿Qué más? Maca at Leticia. Y le estoy diciendo, dame agua, Leticia. Ahora, ojo los que estamos aquí. El TL suena como, agarramos nuestra lengua, lo pegamos acá, hacia arriba al paladar, y el aire sale a los lados, dice, ¿sale? ¿Sí? Es muy importante esta partícula, el at, no at, no es así, es at. Shinechmaka at, Leticia. Dame agua, Leticia. Muy bien. Entonces, estas partículas, como pueden ver ustedes, y por eso es que se llama la aglutinación, esta pequeña clase, miren, Shinechmaka, dame agua. ¿Ah? Muy bien, entonces, Shinechmaka, dame agua. Dame tierra. ¿Cómo diría yo? Shinesh. Shinechmaka, ajá. Tlali. Shinechmaka tlali. Tlali. Dame tierra. Muy bien. Tlali. Ahora bien, este mismo verbo lo vamos a ocupar, por ejemplo, esta pequeña frase que lo vamos a utilizar para aumentarle las frases a la plegaria del Señor de la noche, el Shuftekutli. Shinech Maka Tlamatilisli. Shinechmaka Tlamatilisli. ¿Qué creen que estaríamos haciendo aquí? Dame sabiduría. ¿Qué más? Tokamati, dame sabiduría. Sí, tla, mati. Tla, la partícula tla como persona, pero también como cosas. Mati, la partícula mati es el saber. Y lisli es esta partícula de los sustantivos abstractos. Porque tlamatilisli, sabiduría, es algo abstracto que no lo podemos tocar, pero lo podemos percibir, lo podemos sentir, esa sabiduría. Ahora bien, yo quiero que ustedes lo ocupen esta frase, y si es posible, antes de que, después de levantarse, después de abrir los ojos, si para los que son católicos, después de persignarse, de darle gracias a Dios, o de darle gracias a las energías, o de agradecer en lo que ustedes creen, o de agradecerle al Tecolor, al Bu. Shinechmaka Tlamatilisli, y digan su nombre. Tiene un efecto muy importante. Por ejemplo, la compañera Nancy. Shinechmaka Tlamatilisli, Nancy, por ejemplo. Pero hágalo frente al espejo, frente al Tezcatl. Tezcatl es espejo, Tezcatl. Párense al espejo después de hacer su ritual de lavarse el rostro, cepillarse, y díganse ustedes mismos, Shinechmakatlamatilisli, y digan su nombre. Háganlo por 13 días, sin interrupción. Ojo,
sin interrupción. Háganlo. Y después de esos 13 días, ustedes me van a decir, porque ¿a quién le están pidiendo sabiduría? A ustedes mismos. Ustedes son algo sagrado. ¿Sí? En el Amoshli Borgia nosotros somos el templo, somos el cáliz, somos la casa. Hágalo. Es una forma de exigirte a ti mismo. Si me estoy diciendo, necesito que me des sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Ahí ya les dejé de tarea. ¿Qué tengo que hacer para que yo tenga sabiduría? No le pidan a Dios. No le pidan a su pareja, no le pidan a otro. Pídanselo ustedes mismos. ¿Pero qué tienen que hacer? Recuerdo que nos dijo que, por ejemplo, pues que leyéramos libros, que compartiéramos la sabiduría, que fuéramos muy observadores. Pero le faltó algo. ¿Qué es la primera actividad que necesitamos ejercitar? ¿Ser agradecidos? Ser agradecidos y silenciar. Silenciar al yaud, al guerrero que está dentro de nosotros. Ese es nuestro principal enemigo, nuestro otro yo interior, nuestro guajolote que tenemos dentro de nosotros. Porque ¿qué hace el guajolote? Se esponja. Es el ego. No, tú mira, declamas bien bonito, mira, tú eres muy inteligente. ¿Qué hacen? Te están elevando el ego y tú te esponjas como ese tecolote, como ese ocelo presume su pelaje con manchas. Pero tienes que callar a ese que siempre te está juzgando. Estás gordo, estás quedando viejo. Mira, cuántas canas te salieron hoy. Hoy no cumpliste con tu promesa. Es ese, háganse amigos de él. Y ese precisamente hay que vencerlo. No al enemigo del trabajo, no al enemigo de la casa, no al enemigo que está fuera de nosotros. No, el enemigo está aquí y el amigo está aquí. Bueno, por eso es que yo les pido que todos los días, 13 días, acuérdense, 13 días, las trecenas. Shinechmacatlamatilisli y ahora. Shinechmacatlamatilisli y ahora. Háganlo. Por 13, repítanlo 13 veces. Shinechmacatlamatilisli y ahora. Y dicen su nombre y dicen su nombre. Y eso les va a recordar. Necesito leer libros, necesito observar, necesito callar mi yo interior, necesito compartir algo que yo tenga. Todos somos muy ricos en algo, en sabiduría, en palabras de aliento y, ¿por qué no?, económicamente con alguien más que lo necesite. En material. Eso nos lleva al camino del tecolo. Pero bueno, seguimos. ¿O hay algo que nos quieran compartir? Los escuchamos. ¿No? Mitz. A ver, quisiera ver si lo pronuncio bien. Shinemakatlamatilisli, Imelda. Ajá. Shinech. La che es como ch. Okay. Shinemakat. Ok. Miren, la grafía X es similar a lo que se utiliza en inglés como el de sh. Shinech. Nech. Nech. Maca. Tlamatilisli. Imelda. Imelda. Ok. Ok, gracias. Macatlamatilisli Imelda. Shinech Macatlamatilisli Imelda. Shinech Macatlamatilisli Imelda. ¿A quién le estás exigiendo? A uno mismo. A uno mismo. Sí, compañero Oscar, lo escuchamos. Y le quiero compartir algo que está, ya que está diciendo que hay que compartir, ¿no? Estaba leyendo que hay 3 formas de aprender.
tres formas de recibir conocimiento. Y me recuerda mucho ahorita, se me vino a la mente porque usted ahorita está hablando de esto. Y uno es lo que entra por los sentidos, lo que entra por la razón y lo que entra por la contemplación. Entonces, Sí, el conocimiento físico, el conocimiento mental y el conocimiento espiritual. Y el que lo ordena es las emociones, ¿no? El que le da impulso, el que le da la voluntad para seguir. sí, es correcto. Tlazohcamati, le agradezco. Pamatimiac. Así es. Eso es precisamente las formas de aprender. Porque no lo van a aprender con el maestro Yao, no lo van a aprender todo. Se los aseguro que él no sabe muchas cosas. Pero entre todos nos vamos a apoyar. Ahorita el compañero ya nos da una forma de cómo percibir el conocimiento. La contemplación, callamos nuestro yo interior, ese egoísta que nos dice, ah, sí, sale el sol. Sí, pues todos los días veo el sol. ¿Qué puedo encontrar nuevo del sol? No. Callen a ese egoísta y disfruten la puesta del sol. Es contemplar lo que dice el hermanito. Ver, disfrutar, deleitarte. Ojalá el hermanito Oscar nos lo pudiera escribir en el grupo para tenerlo en nuestros apuntes y escribirlo, porque es importante. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Hay alguien más que nos quiera compartir algo o avanzamos? Acuérdense que estamos aprendiendo en comunidad. ¿No? Bueno, también comentarles precisamente aquí puse 7 números nada más. 7 números tan importantes, que eso ya vimos los números, un pequeño recordatorio. El C, el 1, que también es el SEM, que es el entero, el que conjunta es el principio, es el que va delante de nosotros. El OME, que es la dualidad, decíamos, todo está en dualidad. Pero también el C viene de la palabra sentli, de una mazorca, del maíz, del tonacayot, que es nuestro cuerpo, que lo conforma, ¿no? Entonces, Zen, ¿por qué Zen? Porque la mazorca sentli junta y todos los granitos de maíz está conjuntando en uno solo, en un sentet, en un entero. Y nosotros vivimos así. Nosotros vivimos así en comunidad. Hasta nuestra escritura así es. Si se dan cuenta, la escritura de la lengua náhuatl es aglutinante. Ahorita la acabamos de ver. La de Shinechmaka. Dame. Shinechmaka. Ahora bien, también representa la unión. La unión hace la fuerza. El Sem. Ya lo hablábamos cuando vimos los números. El Ome de Omich, de la estructura ósea, pero también de Ome de la dualidad. En nuestro cuerpo tenemos la dualidad, sí. Tenemos la esencia femenina, la esencia masculina. El Nahual, que es lo espiritual, y el Tonal, que es lo físico. Tenemos también la parte derecha e izquierda, ¿no? Tenemos 2 ojos, 2 manos, 2 pies, 2 labios, 2 orificios de la nariz, 2 oídos, ¿no? Entonces, todo eso viene al Ome, pero también viene del Ome, de las 2 deidades que se necesitan, las 2 fuerzas que se necesitan para crear un tercero. ¿Y dónde lo vemos? Precisamente lo vemos en nuestra creación. Por eso nuestros abuelos, esta parte del sexo, no lo veían con morbo. ¿Por qué? Porque era parte de una creación, era algo sagrado, porque tú estás creando a un nuevo ser humano, porque esa es tu trascendencia, ¿no? De Ome, Yeyi, de Yetl, de frijol, ¿no?
pero también de Y, con 3 podemos sostenernos. Ustedes pueden ver el molcajete, el metate. Con 3 podemos sostener, pero es el tercero. La unión de 2 nace el hijo. El atlachinoli, fuego y agua, nace el vapor, que el vapor precisamente era utilizado también para purificarse físicamente. Nahui, 4 rumbos, 4 extremidades. De las 4 extremidades tenemos 20 dedos. Tenemos 20 signos de los días. Macuili, de la mano, dentro del círculo del juego este color. El número 5 es muy importante. Es el que se transforma. Los números 5, los macuilesque, y eso me recuerda a los hermanitos de Caltonac. De los macuilesque son los que tienen ahí en el amoshli, los que tienen una mano en la boca. Y tiene mucho sentido. Son personas que pueden transformarse como este gusanito en una gran mariposa. Es la metamorfosis que sufre el gusanito. Y eso está en el círculo. Son 5 hermanitos, 5 abuelos que pueden convertirse en lo que ellos quieran. Tenemos al chicuase, chic. ¿Qué quiere decir chic? Algo torcido. Algo que no está derecho. Algo que está en la parte oculta, en la parte espiritual. También el chicuase representa al miquistli. El miquistli dentro de la cuenta de los signos es el número 6. Representa la muerte. El chicuase. Pero no representa es que me voy a morir. No. Es que para que tú cambies, tú puedas tener una nueva perspectiva, una nueva filosofía, debes dejar morir pero en mi caso debo dejar morir al yaos que yo conozco. Tiene que nacer un nuevo yaos, nueva persona. Por eso se le llama la transformación, la transmutación del chicuase. El chicome, dentro del chicome está el masatl. El masatl. Acuérdense, se relaciona con los signos. Todo está así, miren. Está entretejido. Chicome son 7 orificios que tiene nuestro sontecontli. Sontecontli, nuestra olla. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la olla con pelos? ¿Por qué se lo representan como una olla? Porque aquí lo puedes vaciar y lo puedes llenar de información. Esta es una olla. Estas son nuestras orejitas. Pero por todos estos, y el chicome es este. El chicome coatl. Esa es nuestra lengua. Es la serpiente más poderosa que tenemos nosotros. ¿Qué nos hace diferente de los animalitos? Claro que se comunican, pero sí, nosotros tenemos esto. Podemos destruir, podemos construir. Con esta misma lengua podemos crear poesía hermosa para los demás, miel para sus oídos de los demás, pero también podemos tirar fuego, pestilencia con la misma boca. ¿No? Es el chicome. Son 7 rumbos. Así, ¿cómo son 7 rumbos? Sí, nosotros somos el 7º rumbo. Las 4 esquinas, arriba, abajo, son 6. Y nosotros somos el 7º rumbo porque podemos percibir de los 6 rumbos. Todo lo que queramos. Por eso es que somos una divinidad. Somos una divinidad. Decir, bueno, pues es mucho. Sí, somos una divinidad. ¿Por qué? Porque podemos crear. Y porque podemos destruir. ¿Ustedes son como Tlaloc? Sí. Tlaloc destruye y también beneficia. Sí. Tlaloc destruye y beneficia. ¿Cómo? A ver, Tlaloc
es la lluvia que cae del cielo, ¿no? Ese es en ese octli, ese licor sagrado que cae de Liluica del cielo. ¿Qué hace cuando llueve tranquilo? Fertiliza la tierra y hace crecer las plantas y todo lo que sembramos. Pero cuando viene en tormenta, ¿verdad? Destruye. Se desbordan los ríos, se deslava la tierra, viene con viento, lo tienen nuestras plantitas de maíz y ya no se puede cosechar nada. Por eso, nosotros también somos una divinidad. Eso no lo debemos de creer. Pero bueno, chicoace, chicome, bueno, digamos de chicome coat. Ahorita que está diciendo, me vino a la mente lo que nos dijo un abuelito, dice que también Tlaloc representa al sonido de la lluvia. Tlaloc, 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 Tlaloc. Eso me hizo muy bonito, que además de lo que usted nos está comentando, de qué es lo que nutre o lo que destruye, está en el nombre, en el nombre está el sonido, ¿no? Es bien. Sí, sí, así es. Ahí está, por ejemplo, el mismo, la lengua náhuatl retoma el sonido. Claro, si van, son sonidos que nuestros ancestros los escuchaban. El at. Escuchen la palabra at. Suena el murmullo del río como corre. At. ¿Sí? Entonces, ese es por eso dicen, es que la lengua náhuatl es el idioma metafórico. Sí, como el Ashkan Guanican Shinemi. Es una metáfora. Y podemos crear toda una poesía, un poemario con esa frase nada más. Bueno, eso cuando nos toque ver la clase de poema, de creación literaria. Acuérdense que en un mes vamos a ver todas las temáticas. Por eso es que poco a poquito vamos a ver Kaupoali o Tonalpoali. Vamos a ver creación literaria, filosofía y gramática, como ahorita lo vamos avanzando. Pero en cada una de estas clases se va a ir retomando, se va a ir repitiendo las frases que ya utilizamos. Por eso yo les decía, esta frase lo vamos a utilizar, nada más le vamos a cambiar, miren, Shinechmakatlamatilisli, lo vamos a utilizar en todo los 9 señores de la noche. Shinechmakatlamatilisli, Shuktekur. Shinechmakatlamatilisli, Pilsintekur. Shinechmakatlamatilisli, Senteor. Shinechmakatlamatilisli, Chalchihuitlicue. Shinechmakatlamatilisli, Tepeyolojli. Shinechmakatlamatilisli, Tlaloc. Tlaloc es el señor de la noche, el número 9, el Chicnahui. ¿No? Y así, esto lo vamos a utilizar, ¿no? Aunque aquí primero nos vamos a exigir a nosotros mismos. Aunque a mí me exijan, me digan, pues maestro, yo quiero aprender. Sí, pero pues, pon de tu parte, ¿no? También repasa las lecciones, repasa las palabras. ¿Me puedes preguntar? Sí, pero va a depender mucho de lo que tú hagas, ¿no? Pues bueno, y por último, para no estancarnos con estas temáticas, algunos quizás les aburra porque ya se lo saben, pero sí es un poquito para recordar y ustedes también puedan retomar esto para sus ejercicios, las partículas de adjetivos posesivos, ¿no? El de no se refiere como traducción a mí, es una partícula, es un prefijo, pero siempre va a llevar con un sustantivo. Todos los adjetivos posesivos se utiliza, por ejemplo, el posesivo. A veces en los verbos, pero por lo general es más con los sustantivos,
cuando veíamos la temática de las clases de los sustantivos, ¿no? Decíamos, hay sustantivos concretos, sustantivos abstractos, donde convertíamos por ejemplo, el verbo en algo abstracto, como qué, como el de cochistli, ¿no? El listli es lo que convierte, los sufijos de convertirlo en abstracto el verbo. Nequilistli, tlacualistli, alimento, ya no es comida, es alimento. Bueno, entonces, hay una palabra una frase que ya lo utilizamos en el grupo, el de no, mi, ikni, no, ikni, no, iknitzin. Yo lo he utilizado mucho, ¿no? Es esta palabra, yo lo he utilizado mucho. No es el mi. Ikni viene de la palabra iknitli. Iknitli como hermano. Hermano o hermana. No tiene género aquí. Iknitli. Sin, la partícula sin, tiene tres funciones. Como diminutivo, como para decir pequeñito, por ejemplo, pipiyotzin, pollito, popolocotzin, burrito, pipitzotzin, puerquito, itzcuintzin, perrito, tzitzinacatzin, murcielaguito, pequeñito. Pero cuando lo utilizamos para personas, principalmente para alguien muy importante, también lo utilizamos como para decir honorable, ¿no? Tiene la función de honorables cuando con personas, con familiares que tenemos, honorable. Pero también el sin se utiliza como locativo, que son se me fue la palabra, en los toponimos, ¿no? Los toponimos es como el lugar donde inicia, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, iknitzin de hermanito, entonces aquí estoy diciendo, no iknitzin, mi honorable hermanito. Mi honorable hermanito o hermanita, así. No iknitzin. Y la palabra, creo que a eso ya todos se lo aprendieron, porque cada rato lo repetimos. Tlanechtili, no iknitzi, ¿no? Tlanechtili. Es como, la palabra tlanechtili es que se empieza a aclarar. No, se está aclarando. Pero ese aclarecer es una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque acabas de abrir los ojos. Estabas en Mictlán cuando dormiste. Te moriste por un rato. Es la pequeña muerte. Y por eso ahora te saluda Tlanechtili. Te está diciendo, se te aclara una nueva oportunidad del día de hoy. Aprovechalo. Quizá no te está diciendo literalmente, buenos días. No. Hermanito, el día de hoy se te da una nueva oportunidad, se te aclarece una nueva oportunidad, porque abre los ojos para que tú lo aproveches, para bien o para mal. Ese es tu decisión. ¿Sí, compañero Ramón? ¿La escuchamos? Tlazocamati Temastecal. Una pregunta, bueno, sé que hay variantes respecto al náhuatl dependiendo de la región, pero ¿es correcto si también lo escribimos el sin con Z? Hasta ahorita mire que lo dice. Para nosotros, no. Para nosotros los que estamos trabajando con la parte de
a la normalización de la lengua náhuatl, se ha acordado que se va a utilizar la S en vez de la Z. ¿Sí? Nosotros utilizamos más la S, pero tiene el sonido. Nos hemos peleado mucho los nahuablantes. La J, perdón, la H por la J. La U por la W. Este por la J. Los del náhuatl clásico utilizan este en vez de la K. Utilizan la Z, utilizan la H. Y bueno, se hizo un revoltijo y cada uno de nosotros empezó a escribir como Dios le daba a entender, decimos. Pero nuestra escritura original, precisamente la escritura original de nuestros abuelos, es es ideográfica. Hay que leer la imagen. Ah, muy bien. Y lo puede leer un tunzabi, un náhuatl, un maya, lo puede leer en su idioma. Oh, ya. También en el Senanáhuac hay investigaciones, yo retomo un poco las investigaciones que hace el maestro Guillermo Marín, cuando dice que nuestros abuelos, cuando venían a Cholula, a Teotihuacán, venían mayas, zapotecas, huirráricas, todos los hermanitos. Cada quien hablaba su idioma. Pero al llegar a ese lugar de observación en los que ahora le llamamos Teocalli, algunos llamaban, no, es que son centros adoratorios. Eran centros de observación, de estudio, de compartir. Y la lengua, el idioma franco, pudiéramos decirlo, era el náhuatl. ¿Eres maya? Tienes que aprender el náhuatl para que aprendas lo que dicen los demás hermanitos. Y tú como maya vas allá a tu región y lo compartes en la lengua maya. Soy wixárika, pues yo aprendo en náhuatl, pero allá ya lo comparto en mi idioma. Ahora bien, por eso es que le decía, es que se utiliza esta escritura. Ahorita, bueno, lo que yo utilizo es la S y no la Z. Y no nos vamos a pelear. Yo siempre he dicho, vamos a hermanarnos. Si usted dice, yo quiero utilizar la Z, pues adelante, hasta ahorita no ha habido ninguna normalización. Yo estuve participando con los compañeros de INALI para la normalización de la lengua náhuatl, pero resulta, por muchos que hablamos el náhuatl, es una gran cantidad de personas hablantes de la lengua náhuatl, interpusieron algunas organizaciones que no quieren que se presente esa normalización de la lengua náhuatl, en donde se presenta que la U por la W, la H por la J. Y eso ha causado muchos problemas. Pero bueno, regresando a la temática, para nosotros es la S, ¿sí? Pero si usted dice, no, pues yo quiero utilizar la Z, adelante, no hay ningún problema. O sea, lo más importante sería entonces la pronunciación, quizá, ¿verdad? La pronunciación, exactamente. Exactamente la pronunciación. Cuando se publique en el diario de la Federación que no se va a utilizar la Z, se va a utilizar la S, aún así va a haber resistencia, yo se los aseguro. Pero la intención de la normalización dice, el que está en Durango también hablan náhuatl, se dicen llamar mexicaneros. Los de la región de la montaña de Guerrero también hablamos náhuatl. Que yo escriba con ese, le mando un texto que me entienda el que está en Durango. Que si yo tengo mi variante no lo voy a perder. Lo único que se normaliza es la escritura, nada más. Cómo me expreso en náhuatl, yo lo seguiré practicando porque pues esa es mi variante.
y Sí. no pasa nada. No se trata de eliminar a otros, se trata de enriquecernos entre todos, nada más. Pero algunos no lo entendemos, decimos, ¿y quién es Inali? Para que me cambie mi forma de escribir. A ver, convénceme. No, pues tampoco vamos a ponernos en esa situación. Bueno, al menos yo. Sí. No, no. Bueno, hermanito Luis, ¿lo escuchamos? Sí, pues tiene mucha razón usted, la más Yaut. Yo también pues pienso que pues no es de ponerse a pelear de cómo escribir esto. Bueno, perdón, el náhuatl, porque pues al fin y al cabo pues el náhuatl no tenía como unas grafías, ¿no? Como dice, los amostlis eran como la manera de leer. Pero bueno, también quería comentar, yo tengo aquí un librito, no sé si usted conozca, del profesor Santiago Felicitos. Bueno, él escribió aquí un librito que yo podría en la semana, si gustan, escanearle unas 2, 3 páginas, donde ahí tiene la gráfica ahí de las grafías, como dice el maestro Yaot, de cómo pues ajá, porque digamos que el sincretismo, digamos que fue el que metió esas zetas, las Ws. Entonces, pues eso es de lo que trata este artículo y la gráfica. Entonces, si quieren, se las puedo escanear y enviárselas en la semana. Y el Sí, nombre del libro, por favor, también. Claro. ujú. El maestro Tlamascamati. Santiago Felicitos parece que es de Guerrero, De ¿verdad? hecho, es de Guerrero, dice de Tlapa. Sí, de la región de la montaña, Sí. lo conocemos un poco y Ah, precisamente él es también hablante de la lengua náhuatl. Y pues sí, lo que pasa es que no nos debemos de pelearnos entre nosotros, es unirnos, no, para nada. sí. Bueno, pues es eso. Y lo último de los posesivos, y que creo que es muy importante, es el de to, la partícula to, que se refiere al de nosotros, nosotros o algo nuestro, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos tochan, tochan es nuestro hogar, nuestro hogar. Cuando decimos tiahue o chahue, nosotros decimos chahue, chahue tochan, vámonos, vamos a nuestro hogar, o vámonos a nuestro hogar. Chahue, algunos lo conocen con variante tiahue, tiahui, 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 vámonos a nuestro hogar. Es cuando le decimos a todos, vámonos a nuestro hogar. Y nuestro hogar no se refiere a una casa, nuestro hogar es todo un espacio. ¿Sí? Entonces, ese es lo del to. A lo mejor también han escuchado la palabra de Tonantzin, ¿no? Creo que ahorita ya se acerca el 12 de diciembre aquí en México, pues se hacen unas grandes caminatas para ir a ver a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Van a ver a Tonantzin. Dicen Tonantzin. Bueno, le digo, está bien a lo mejor. Y dice es nuestra honorable, sí, inclusive permíteme, honorable madre. Y precisamente esto en diciembre, hace 3 años, yo platicaba con un guadalupano, le llamo así porque él va todos los años a la basílica, y dice, vamos a ir a ver a nuestra Tonantzin. Te digo, ¿en serio? ¿Y a poco no lo ves? No, dice, es que está en México. Está aquí. ¿Cómo? Está, sí, Dios está en todas partes. No, digo, está aquí. ¿Dónde está Tonantzin? Lo estás pisando. Esa es nuestra honorable madre, la tierra. El Tonantzin también es el Coa, perdón, Coatlicue, Coatlicue.
la de la falda de serpientes. La tierra es la de la falda de serpientes. Aquí está, digo, lo estás pisando, ese es nuestro Tonantzin. Ahora dices, es que no, es que voy a ir a ver, no, entonces no digas Tonantzin, voy a ir a ver la Virgen de Guadalupe. Eso es. Tonantzin es nuestra madre tierra. Entonces, ¿por qué le dicen Tonantzin hasta en canciones Tonantzin? Bueno, pues es el sincretismo. Yo voy, dice, pero tú vas a la iglesia, ¿sí? Sí voy a la iglesia. Llevo mis flores de cempasúchil, le digo, Tonantzin monimicita cotejuatzin ni caicamiec mausol. Mi honorable madre, hoy te vine a visitar aquí con mucho respeto. Pero le dije, Virgencita de Guadalupe. No, ¿verdad? Le dije, mi honorable madre. Le llevo flores de cempasúchil, no le llevo rosas de Castilla. Y entonces, ¿a quién le hablas? Totonantzin. ¿Y por qué vas? Pues que no estás viendo, el cura aún nos sigue queriendo intimidarle. Y todos los abuelos que están en la cofradía de Huehuetecolor, los he visto mucho en la iglesia, la mayoría, ahí están. ¿Cómo es posible que él se va a dedicar a ese tipo de conocimientos si él se la vive en la iglesia? Sí, inclusive es un punto de reunión donde están con su cigarrito, con su aguardientito y están platicando. ¿Y de qué están platicando? De los trabajos que ellos hacen. Solo necesita irte a sentar y estar escuchando, ¿no? Pero bueno, ese es el de los posesivos to, ¿no? De Tonantzin. Y aquí ya les presentaba, por ejemplo, al de los números, ¿no? Esto ya lo hemos visto, los números, el Chicseo, Meyei, Naui, Macuili, Chicuase, Chicuey, ¿no? Son los 20 números. El número 20 apenas es Sempuali. Me voy a ir directamente hasta acá porque vamos a perder mucho más tiempo. Sempoali quiere decir una cuenta. Por eso decimos que nuestra cuenta es vigesimal, se cuenta de 20 en 20. Sempoali es una cuenta de 20. En nuestros dedos tenemos 20 dedos, de los pies y de las manos. Y ahí están representando los signos. Los signos. Algo curioso, los 20 signos. El pie izquierdo, el dedito más pequeño de nuestro pie izquierdo es Zipactli. Dice un compañero, ¿y por qué es el más chiquitito? Sí, es que no minimices al dedito pequeñito, porque a veces el más pequeño es el más poderoso, es el más importante. Y hasta eso nos enseña lo que les hablaba el día de ayer, lo correlaciono al pilzing, al topilzing. O sea, aunque es el más importante, es el más humilde, es el que sirve más, es el que ayuda más, es el que está al pendiente de que, ¿te ayudo? Enséñame. O sea, él sabe que sabe muchas cosas, pero aún así dice, enséñame cómo lo voy a hacer y lo hago. O sea, no deja de aprender porque una forma que él sepa y otra forma que le enseñe. Y termina precisamente con el número 5. El número 5 es Coat, el dedo gordito de nuestro pie izquierdo. De nuestro pie derecho inicia con el dedo pequeñito que es Miquistli. La muerte es tan pequeña, pero tan importante. Pero también es filosófico, nos enseña que no importa nuestro tamaño físico, la estructura. Lo que importa es lo que tienes acá, lo que tienes acá y lo que puedes crecer de aquí al infinito. Y eso también nos enseña ahí. Ajá. Entonces, por eso, Sempuali.
Cuando llegamos a Sempoali para decir 21, Sempoali Wanse. Una cuenta y 1, 21. 22, Sempoali Wan, Ome. Una cuenta y 2. Y llegamos a 40. Ome Empoali, 2 cuentas. 2 cuentas de 20. Y así siguen los números. Bueno, hasta aquí. Con los números, ¿hay algo que quisieran que les aclare con los números? ¿O avanzamos con los, precisamente, con los adverbios de cantidad o de tiempo? Yo quisiera hacer una pequeña aportación acerca del dedo pequeño. Tiene mucha razón y lo estoy razonando en mi cabeza. El dedo, si uno pierde el dedo pequeño, o sea, aquí cuando hay un accidente, las personas, según el dedo de la mano, puede ser el precio que te dan desgraciadamente, te dan por el dedo que hayas perdido. Pero este es uno de los dedos más costosos porque si tú pierdes este dedo, pierdes toda la fuerza de la mano. Ya no podrías agarrarte fuerte. O sea, este dedo realmente en nuestra mano literal sirve demasiado a pesar de ser más pequeño. Y en el pie nos da el equilibrio. O sea, realmente el dedo pequeño, ya sea en la mano o en el pie, es indispensable. Sí, sí, adelante, compañero. Sí, sí, es muy interesante eso. Y le agradezco porque precisamente hablaba el abuelo, dice, no te minimices, aunque tu tamaño sea pequeño. La pulga puede brincar más que tú, teniendo la estatura que tengas. No te sientas superior porque no vuelas como el águila. O sea, lo que nos dice es que nosotros no debemos de compararnos con los demás. Cada uno de nosotros somos una pieza exacta que va a hacer funcionar el universo, si lo queremos hacer. Imagínense, el dedito pequeñito te ayuda a mantenernos en el equilibrio. Y el equilibrio en nuestro mundo es súper importante. La fuerza, decía en un cuentito del muchacho este que entierra el machete en la arena y llega la serpiente, se enreda en el machete y lo empieza a presionar, Cuando se da cuenta la serpiente, su cuerpo cae en pedazos. En ese cuentito, si se acuerdan de ese muchacho. ¿Qué le dijo su papá? Más vale que la fuerza bruta. Pero bueno, escuchemos al compañero Oscar. Tlazocamati Temachani, lo que le quería preguntar era acerca del número 400 y del 8000. El 400 es Seinsontli y el 8000, ¿cómo es? Y el significado que tiene. Claro. Es gracias. Sí. ¿Qué más? Tlazocamati. Setzontli. ¿Así? Viene y se hace Sensontle. ¿Quién es Sensontle? Pues es el ave de 400 idiomas, que tiene 400 formas de cantar y de comunicarse. Y son esas 400, llega de 20, llega hasta 400. Después de 400 cambia, lo que dice el hermanito Sensontle, de Sensontle. Es un atado de años, un atado de cabellos, perdón, atado de cabellos, pero está eso, del canto de ese ave. Y el canto de ese ave también nos enseña, tiene un significado. ¿Por qué? ¿Ustedes se han visto al sensontle cómo es su plumaje? Su plumaje es grisáceo.
No es un plumaje colorido como el huitzilin, como el colibrí, como el quetzal, como quizá el guacamaya. Tiene un plumaje hermoso. No tiene ese plumaje, pero sabe cantar en 400 idiomas. ¿Qué nos dice? A eso nos invita a que nosotros, regreso a lo que les decía, no importa nuestro cascarón, nuestra estructura, lo que importa es lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, para cantarlo en 400 formas. No se trata es que me sepa yo 400 idiomas, me pueda expresar. No. Se trata de que yo pueda comunicarme de diferentes formas ese aprecio y, ¿por qué no? A veces desprecio hacia los demás. ¿Cómo? Sin palabras puedo llegar yo con alguien y darle el abrazo. ¿Le estoy comunicando a alguien? Claro que sí. Le estoy diciendo, aquí estoy para ti. Cuenta conmigo. ¿Qué más? Sabes que te estimo. Aquí estoy. Pero también con la poesía expreso una forma de sentir. Y hay muchos idiomas. Y ahí están los 400 conejos de la embriaguez de Mayagüel. Dice, la embriaguez es nada más y me embriago y al ratito ya no sé ni lo que digo. Sí, tal vez. Pero hay otra forma de embriaguez. Me embriago de pasión por estudiar. Me embriago de felicidad para que yo pueda compartir con los demás. Me embriago de sabiduría para poder compartir con los demás. Me embriago de conocimiento, leo, contemplo y las 4 formas de aprender, como dice el hermanito. Pero no lo consumo nomás para mí, sino que lo comparto. ¿Sí? El descensontli. Son las 400 formas de expresarnos. Son las 400 formas de ser. Son las 400 formas de poder crear y admirar. Hay 2 cosas muy importantes que debemos practicar. Crear y admirar. No envidiar. No. Admirar. Una cosa es admirar y otra cosa es envidiar. 2 cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Bueno, tenemos el otro. El de 8000 es Chiquipili. Chiquipili se refiere, yo lo hago la analogía, como hagan de cuenta, es esto. Chiquipili es una bolsita que aquí adentro hay 8000 cuentas. Chiquipili es esto, como un contenedor de trapo, pero se amarra aquí y ahí contiene 8000. La traducción literal, claro. Pero la traducción metafórica, la de 8000, es precisamente las cuentas que nosotros necesitamos. Nosotros somos un chiquipili. Somos esto. Nuestro cuerpo es esto. Nuestra mente es esto, es este chiquipili. Nuestro espíritu es este chiquipili. Nuestras emociones es este chiquipili. Y hay 8000 y puede haber más. Pero nos da la facilidad de desatar este chiquipili, este contenedor, quitar y poner y agregar. Pueden haber 8000 y hasta más en este chiquipili. Pero depende de nosotros que este chiquipili, lo que nosotros queremos que contenga.
no sabemos qué puede contener. Puede contener, si queremos llamarlo maldad, basura, destrucción, o queremos que contenga flores, perfume. Depende de nosotros. Somos una divinidad. Que no nos lo creamos, que digamos, ya soy una basura. Y eso sí es otra cosa. Entonces, ese es el chiquipili. Es el contenido. El chiquipili somos nosotros. Igual está en nuestro cuerpo. Estamos llenos de miles de células, más de 8,000, de órganos que están funcionando en sincronía para que podamos respirar. Claro, nos han enseñado que nosotros no valemos nada, que lo que vale es el dinero, que lo que vale son las propiedades. ¿Le conviene al sistema? Sí. No le conviene que nosotros nos rebelemos, que digamos, yo soy autosuficiente. Hasta crea programas el sistema. A ver, te voy a dar tu beca, ándale. Es bueno, sí, es bueno. Pero lo haces dependiente. Lo haces dependiente la persona. Pues ya. Pasaron dos meses, pues ya voy a recibir mi pensión. A ver, mira. Y ya no me esfuerzo, ya no me hago productivo, ya no soy creativo, porque estoy, dame. Y lo haces inútil. He ahí la frase tal, no le des el pescado, enseñarle a pescar. Y yo les digo así, mis niños, cuando ustedes me apoyan con sus aportaciones, digo, mira, te lo voy a dar, pero lo tendrás que desquitar con buenas notas, con ser disciplinado en trabajar. No estés así, ¿tú qué das? Pero yo no tengo, maestro. Sí tienes mucho. Muchas ganas de aprender. Tenemos nuestra parcelita escolar. Aprendan, ustedes saben. No, maestro, hoy no vamos a sembrar los rabanitos porque la luna es luna llena. Cuando sea luna nueva, que pasen 2 días, los sembramos y los rabanitos van a ser redonditos, redonditos. Pero si los sembramos cuando es luna llena, van a salir rábanos que no van a ser tiernitos ni jugosos, sino que van a ser como resecos. ¿Por qué? Porque la luna se los va a absorber todo el líquido que tiene. En serio, ¿sí? Lo comprobamos, como dice usted. Lo comprobamos. Y digo, ¿ya ve que ustedes saben mucho? Dice, sí, maestro. Y ahí entonces que necesitamos nosotros aprender de esto, de Chiquipil. Espero haberle contestado su pregunta. Sí, Tlazocamati. Hay otro que es el petate, ¿no? El donde se entrelaza es el de el tapete de serpientes. Es el número que sigue. El nivel que sigue, ¿cómo se dice ese? Nosotros lo conocemos como Tepetlalcóatl, como que es precisamente, es un petate que se entreteje, es que es entretejido de serpientes. Y ahí representa precisamente el 16,000. Cada serpiente va representando 16,000, es el petate. Pero claro, son como que cantidades que se utilizan, pero precisamente el petlatl, que es el petate, es ese entretejido. Y se dice, para los que son artesanos, he escuchado, que para eso hay que tener mucha paciencia e ir tejiendo. Y lo mismo, después de 8,000, las cuentas, también hay que ir teniendo mucho cuidado, hay que armonizarlos, y esa es la armonía de las matemáticas.
Y eso todo lo teníamos que aprender. Digo, lo teníamos que aprender porque pues era una educación integral. Medicina, matemáticas, ingeniería, genética, ingeniería en agronomía, astronomía, muchísimas cosas. Era una educación integral. Pero después, no, aquí los matemáticos, aquí los biólogos, aquí los médicos. Por eso, para que seas un tlamatini, son muchas pruebas que tienes que aprender. Pero no está lejos de nuestro alcance, lo podemos lograr. Ese es el tecolor, es el tlamatini. Bueno, vamos a avanzar. Estas palabras, quema, pues es sí. ¿Se acuerdan? Amo es la negación de no, o también nosotros aquí en Guerrero decimos ka. Es decir, ka es no. Ka, no. Mosla. Estos son los adverbios, precisamente les decía los adverbios de tiempo. Mosla es mañana. Amanín, hoy. Ayalwa, ayer. ¿Ah? ¿Y por qué les presento esto? Porque ahorita vamos a hacer dos frases. ¿Ah? Para mosla siempre vamos a utilizarlo en el futuro. Y se le agrega la grafía S. Es lo que la marca de futuro en los verbos, en la lengua náhuatl. Por ejemplo, la palabra, el verbo ver es ita. Es el verbo ver. ¿Sí? Pero para decir, yo veré, ¿no? Yo veré, entonces tenemos que agregarle el prefijo de sujeto. Ajá. Shineshmaka amanit la matilis, ¿sí? Es una pequeña plegaria. Shineshmaka la matilis la manin. Dame sabiduría hoy, no mañana. Shineshmaka la matilis la amanin. Ya. No esperes mañana, ni ayer, hoy. Ashkan wanikan, ¿no? Ya el compañero ya armaba ahorita una frase. Shineshmaka, lo que decíamos hace ratito, lo consideré muy importante porque es parte de nuestras plegarias que vamos a, nuestras peticiones e intenciones. Shi, nechmaka, tamatilisli, amanin. Dame sabiduría hoy. Y aquí pues les voy a poner, le voy a agregar un guión y ya se pueden anotar su nombre de ustedes. ¿Sí? ¿A quién le vamos a exigir que aprendamos náhuatl? Pues a nosotros mismos, ¿qué más? ¿A quién le vamos a exigir para que sepamos más? Pues a nosotros mismos. ¿A quién más le vamos a exigir? ¿A Diosito? ¿A las energías? ¿A mis cobas? ¿A mi pareja? ¿A no sé a quién más? Es a nosotros mismos. Y para decir pareja o mi dualidad es no, ish, no, ish, no, ish, nami. Y está compuesto por las siguientes palabras. ¿Se acuerdan de ahorita que veíamos posesivo? No, mi. Ish, de ishli. Rostro. Namik. Frente. De frente o frente de. De frente de alguien. Ajá, es como para decir mi pareja,
mi dualidad. Dualidad. O mi espejo. Porque ese no es mí. Ish lo tengo aquí. Es mi otro rostro, es el que está frente a mí. No está de espaldas, no atrás de mí, de frente. Porque es mi espejo. Porque al ser mi acompañante, mi dualidad, debo de tenerlo aquí de frente. Lo debo de ver a los ojos, o lo debo de ver a los ojos. Necesitamos reconocerle su rostro. Y a través del rostro sacamos todo lo que somos nosotros. Por eso es que no Ishnami. Algunos dicen no huehuentzin. No huehuentzin. Es mi viejito. No tiene mucho contenido. No huehuentzin es mi viejito. O no la matzin, mi viejita. No la ma, mi honorable viejita. En cambio, la palabra no ishnamic es mi otro yo, lo tengo aquí de frente mío. Me voy a yo reflejar en él y ella se va a reflejar en mí. ¿Cómo? A través de las acciones, a través de siendo transparentes con él o con ella. Porque decir no huehuentzin es como mi viejito, así es un viejito que está ahí. Pero no le reconozco su rostro, no le reconozco su corazón, no hago conexión con esa persona. Bueno, entonces vamos a regresar aquí o si hay algo que compartir, los escucho. ¿No? Bueno, les decía yo, vamos a aplicar estos adverbios de tiempo utilizando los verbos. ¿Se acuerdan que necesitamos utilizar el prefijo de sujeto ni? Yo. Ni, nik, niquitas. Permítame. Niquitas. Lo veré. Niquitas, mosla. Niquitas, mosla. Lo veré mañana. Lo veré mañana. ¿Quién? No sé quién. No sé qué. ¿No? Pero si yo quiero decir, te veré mañana. Ni, mitz, itas, ni mitzitas, mosla. Te veré mañana. Te veré mañana. Ni mitzitas, mosla. ¿Qué más? ¿Sí? Sería esa la construcción. Te veré mañana. Está en futuro. La grafía S es lo que lo convierte en futuro a este verbo. Ita es precisamente el verbo ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan del mix? Decíamos el prefijo de objeto es esta parte, el de te. Pero si queremos completarlo todo, yo te veré mañana. La partícula ni es yo, mix te, ver. Ver sería ita y ese es lo que convierte en futuro al verbo. Mosla, mañana. Ni necesitas mosla. No podemos decir ni necesitas ayalwa. Te veré ayer. Pues no, no funcionaría. O ni necesitas amanín. Posiblemente te veré hoy. No sé, a lo mejor más tarde, más noche y te puedo ver. ¿No? Entonces,
Son expresiones estos que podemos ir aplicando, los nimicitas mostly. Ujú. Bien, hasta aquí. Algo que quieran aportar, algunas dudas o algo diferente a esto que ustedes quieran compartir. Nos quedan 15 minutos. La más chica Yaot. ¿Qué más? Nada más rápidamente, aquí de el Nohuehuetzin sí me quedó claro, pero no la Matzin, ahí cómo sería el aglutinamiento de la matl, o qué es, o cómo Ujú. sería. Lama como anciana, Y como huehue es anciana. anciano, entonces, lama. Ah, sí, es que no me Ah, salía eso. huehue, de anciano, de viejo, huehue. Muy bien, gracias. La más ticket. Ah, huehue, de huehue. ¿Se acuerdan de con la clase que veíamos de ahuehuech? ¿Ah? Del árbol, sí. Ajá, ahuehuech. De agua, huehuech, de huehue, de decir el árbol de agua anciano, porque son arbolitos muy longevos estos ahuehuetes. Por eso de ahí viene. Entonces también de mi viejito. Inclusive se utiliza en el náhuatl. Si ustedes se van a una comunidad donde su lengua materna es el náhuatl, pues sí, va, Nohuehuentzin. Aquí no Nohuehuentzin, Nohuehuentzin. Juan, por ejemplo, dicen las señoras. Mi viejito pues es Juan, o algunos dicen mi esposo. Pero cuando se hace el amarre de tilma es esa parte de la boda de la náhuatl. Se le dice Mo Ishnamik. El que se encarga de hacer este amarre de tilma en esta ceremonia, le dice Mo Ishnamik se Xochitl. Tehuatzintic Maurizoitas, tú lo respetarás. Tehuatzin Tiquiecnemitis, tú lo encaminarás en ese camino correcto. ¿Por qué? Porque es tu Ishnami, que es tu otro yo. Se convierte en tu otro yo. Tendrás que conocerle su rostro y su corazón para que juntos puedan caminar, para que esa relación, esa unión pueda funcionar, ¿no? Precisamente por eso se hacen ceremonias, ahora le llaman como de purificación, pero son ceremonias de preparación, que es un temazcal, que no duermen juntos, duermen separados, hasta ese día hay que ayunar para poder estar conscientes de lo que se va a hacer, ¿no? Pero bueno, sí es el Noishnami, que es como que lo más correcto, lo más sagrado que pudiéramos nosotros hacer eso, porque es unirte a otra persona, ¿no? Bueno, ajá. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Y a mí me estaba enseñando mi esposo esta palabra, pero entonces se pronuncia diferente, pero es también casi para decir, bueno, es hasta luego y es timonostoque. No sé si la pronuncié bien. Sí, Timonostoque. sí. Permíteme. Ujú, Ti, la partícula de nosotros. ujú, Mo, a nosotros mismos. Nots, de notza. ujú. Timonostoque. Lo vamos a ver ti de nosotros, el prefijo del sujeto de nosotros. Mo, a nosotros mismos. Notza. Notza es la palabra como llamar, hablar. Ajá. To, Ujú. nosotros mismos, que es el plural. Nos estamos hablando a nosotros mismos. Oh. Porque no es una despedida, ¿eh? En náhuatl no existe la despedida. Ok. Que nos estamos hablando, o sea, a la muerte nos hablamos, al ratito nuevamente nos hablamos. O mañana que amanezca nos vamos a hablar.
No nos Ujú. estamos despidiendo. Ok. También le llamamos nosotros timoitasque. Nosotros decimos timoitasque. Nos vemos, nos veremos. Timoitasque. No nos estamos despidiendo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver o nos vamos a estar hablando en este plano o en el otro plano. ¿Cómo? Ok. A través de los sueños. Vamos a viajar a través de los sueños. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo que les decía el ejercicio de la vela, decía el compañero Oscar, la vela, o el compañero Martín, no me acuerdo muy bien, dice, observas la vela que se mueve. Ese es el lenguaje de la vela. Le estás hablando al abuelo fuego. Ayúdame a conectarme, a visitar a mis abuelos, que ya están en el otro mundo. Y los sueñas, si los intencionas, no a la primera, pero de tanto insistir, los sueñas a ellos y les puedes preguntar cómo están, inclusive te pueden hablar. Tuve un taller de creación literaria que un compañero me decía, había yo perdido mis llaves, pero en el sueño lo soñé todo y en el sueño me dijeron dónde están mis llaves y los encontré, decía él. Y es lo que hacen los abuelos. Y es lo que habla Castaneda del ensueño. Ese es lo que vamos a hacer en Huehuetecolotl, el ensueño, el de viajar a través del sueño. También es una forma de vivir 2 veces. En el sueño podemos volar. En el sueño podemos caminar sobre el agua. En el sueño nosotros podemos convertirnos en ave, en animales de poder. A mí me fascina el coyote, pero el tecolote más. Inclusive hay una cofradía que es el huehuecoyotl. Son los más astutos. Inclusive ya la han metido hasta a lo mayombe, creo ahí. Pero bueno, esa es otra situación con ellos. Pero sí son mucho más rudos, si quisiéramos llamarlos. Porque ellos, su frase es, lo logro, lo obtengo porque lo obtengo. No me importa quién se atraviese y lo quito. Ellos así. En el Huehuetecolotl es como que más espiritual, más tal y como debe de ser. Para mí. Pero bueno, entonces, eso es lo que el día de hoy les quise compartir. La tarea precisamente, el día de hoy, no necesito que ustedes ya vayan concibiendo su animalito de poder. Acuérdense que fue una tarea. Trabajen esta parte de la plegaria y auméntale con lo que hicimos hoy. La otra tarea, acuérdense, Shinech Makatlamatilisli y su nombre, 13 veces. Van varias tareas. Mañana nos lo comparte. Pero no se sientan presionados, digan, es que es mucha tarea. No, acuérdense, ustedes deciden avanzar, retroceder o quedarse donde están. No me afectan a mí, a nadie. La decisión es de ustedes. ¿Sí? Bueno, pues en mi caso sería todo, compañeros. Nos vemos. Ajá. Nos veríamos el día de mañana. Sí, el día de ayer yo les platicaba esta parte de nuestro animalito de poder. Una de las tareas es ejercitar el silencio interno, la observación y escoger nuestro animalito de poder con lo que nos identificamos más. Es difícil. Sí, algunos dicen, no, pues yo tengo este animalito, me fascina sus cualidades, este y este. Sí, a lo mejor son 3, son 4, son 5. Pero ¿con cuál de ellos te identificas más? ¿Crees que tienes más cualidades?
Pero para eso tienes que investigar cuáles son sus cualidades. Ujú. Y si nos pudiera repasar rapidísimo el material del machete, el sombrero, para el día martes, me parece, o el viernes, me parece que vamos a usar ese material. Si nos lo Sí. repasara rapidito. Mañana, bueno, sí, es el sombrero, el machete, las velas, el copal, la flor, el ajo, ¿se acuerdan? Ajá. ¿No? Ah, La plegaria, que a lo mejor lo van a enriquecer más con lo que vimos el día de hoy. Y lo vamos así enriqueciendo todo. ajá. Ahora bien, mañana, acuérdense, mañana no es clase de gramática, es clase de ¿qué? De filosofía. Ok. ¿No? Por eso, mañana vamos a tocar precisamente eso. Ya haga de cuenta por qué lo tenemos que hacer de noche y por qué a cierta hora, por qué las herramientas, por qué tenemos que calcular el tiempo, porque hasta eso debemos de ser muy calculadores. De cómo vamos a ser disciplinados en el conocimiento. ¿Qué debemos? Le decía un compañero, ¿qué me sugiere leer? Este libro, este otro libro, todos son importantes. Yo le decía, no lo voy a decidir yo también, pero si ya te recomiendo. Aquí está en tu interés. Quizá a lo mejor tú dices, a mí me fascina el animalito este del colibrí. Tiene muy buenas cualidades y voy a investigar más sobre el colibrí. Pero yo le digo, te sugiero que investigues sobre la serpiente. Bueno, pues si le llama la atención al compañero, pues tiene que investigar lo del colibrí. Tenemos gustos diferentes. Inclusive un compañero les decía yo, dice, no, pues a mí me encantan las cualidades. Admiro de los burritos. Ay, caramba, le digo entonces. Dice, sí. Y me empieza a explicar por qué esas cualidades. Dice, yo tengo ciertas cualidades de él, de este animalito. No es como decimos que ese es un burro, no, no, no. También tienen sus cualidades. Adelante, yo no te Claro. puedo obligar, ¿no? Entonces, esa es la tarea. Y mañana reafirmamos lo que vimos el día de hoy. Acuérdense. Shinechmaka, Tamatilisli, Shinechmaka, Tamatilisli, Shinechmaka, Tamatilisli. Acuérdense, es la práctica. Si ustedes no lo practican, podemos pasarnos aquí 2, 3, 4 años estudiando y vamos a seguir así. Pero si ustedes lo empiezan a practicar, lo lograrán. Yo se los aseguro. Ajá, si no tabaco, natural, se puede sí, con los cigarros. Con los cigarros. Inclusive en las ceremonias de Mictlantecutli vamos a necesitar 13 cigarros o 13 armazones de rollitos con tabaco natural. Que es lo más fácil a veces el cigarro, los prendes, porque le tendrás que ofrendar a nuestros ancestros, porque están en Mictlán. Y no todos nuestros ancestros tienen buenas intenciones. Es por eso que nos vamos a proteger. Porque en la noche también está Tezcatlipoca, acuérdense. Y no tan solo está Tezcatlipoca, están otras energías que se nos pueden adherir. Porque al hacer esta ceremonia, nosotros podemos estar abriendo como un portal, como un espacio para comunicarnos con ellos, para pedirles sabiduría. ¿Mm? Por eso es la protección. Por eso es que vamos paso a pasito. No nos
no queramos volar, pero pues sí, tenemos que, acuérdense, ser aprendiz eterno, ser amante del conocimiento. Acuérdense, eso. Y pues vamos a pedir al compañerito Oscar que nos escriba ahí en el grupo estas 3 formas de aprender más unido a las emociones. Muy interesante. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? La Soskamati, Pampamanin, Tohuan Anemia. Les agradecemos por estar aquí con nosotros. Y Timoitasque Mostla. Timonotasque Mostla. O como dice la compañera, Timoitasque Timonotstoque. Nos estamos hablando. Timonostoque, ajá. Timonostoque. Timoitasque Mostla. Timonotasque Mostla. Shi Mosewikan. Descansen. Tlazohkamati Mieki. Tlazohkamati. Tlazohkamati. Tlazohkamati miak. Tlazohkamati. Tecalyaut. Mati Temachtian. más? ¿Qué más? Timonostoque, Timonostoque, Shimosewikan.